El periodismo en nuestro país sigue siendo lamentablemente un asco y hay que decirlo así tal cual con todas las letras, porque los periodistas que hacen parte de los medios tradicionales de comunicación, los que supuestamente estudiaron más de 5 años para poder obtener ese título de comunicadores sociales o de periodistas, están dejando muy por el suelo esta profesión que debería ser empleada única y exclusivamente para informar verazmente a los colombianos, pero sobre todo para ser imparciales sobre situaciones que afectan directamente a los colombianos, que afectan a los trabajadores, que afectan además al sector de la salud, que afectan a los ancianos, a las ancianas, a los niños, a los jóvenes, a todos los colombianos. Pero desde que el presidente Gustavo Petro tomó posesión de su cargo, nos hemos dado cuenta que en realidad el supuesto periodismo en nuestro país funciona única y exclusivamente para mentir, para tergiversar noticias en contra del primer mandatario, para tergiversar declaraciones también de personas que hacen parte o que hicieron parte del gobierno nacional, y lo más preocupante de todo, que son en este caso medios, plataformas, utilizan sus micrófonos y sus redes sociales para hacerle eco a lo que dice la oposición. Es decir, el periodismo está siendo empleado también como una plataforma política de apoyo a los partidos de derecha, a la oposición y por supuesto para que en el año 2026 estos regresen al poder. Y una de las personas que ha dejado eso completamente claro ha sido Darcy Quinn. Desde hace bastantes años ha dejado muy clara su postura, una mujer de derecha, una mujer de oposición, pero que además todos los días queda en ridículo a través de los micrófonos de la FM, y esta vez el turno para desmentirla, pero sobre todo para hacerle caer en cuenta de que la consulta popular no es populismo, de que en este caso no es campaña política, sino que este es un mecanismo completamente democrático, lo hizo la doctora Carolina Corcho. Antes de que nos vayamos para allá, quiero que empecemos inmediatamente con este trino que en su momento publicó Gustavo González. Durante todo este tiempo los de la oposición han dicho que supuestamente el presidente Gustavo Petro solamente quiere hacer campaña política con la consulta popular. Sin embargo, pues parece que se les olvida que en la constitución política de nuestro país, la consulta popular aparece dentro de los mecanismos de participación ciudadana. Este es un mecanismo completamente democrático, en el que son los ciudadanos los que salen a las urnas, en el que son los ciudadanos los que deciden por medio del voto. Esos de oposición, esos periodistas que también a través de los micrófonos dicen que estamos supuestamente en una dictadura, que el presidente Gustavo Petro es un dictador que se va a quedar en el poder, que va a hacer lo mismo que Nicolás Maduro, que nos vamos a convertir en Venezuela. En realidad ellos son los dictadores, porque a través de sus infamias, de sus mentiras y a través del Congreso de la República, los de la oposición son quienes en ese sentido le quieren prohibir a los colombianos que este mecanismo de participación ciudadana se dé en nuestro país. Observen ustedes lo que escribió aquí Gustavo González. La consulta popular no es populismo, es dignidad. Preguntar si los trabajadores merecen seguridad social, estabilidad y trato justo no debería escandalizar a nadie. Lo que sí debería escandalizar es que aún tengamos que preguntar. Lo que sí debería escandalizar absolutamente a todos, a los periodistas, a los de oposición, a los de derecha, a los partidos tradicionales, a esos que legislan en contra del pueblo, es que en pleno siglo XXI, en pleno año 2025, los colombianos todavía tengan que salir a marchar, tengan que salir a las urnas, tengan que exigir un mecanismo de participación ciudadana para que se cumplan sus derechos, para que recuperen lo que en el gobierno de Álvaro Uribe se quitó. Que en pleno año 2025 los colombianos todavía tengan que luchar para que se les pague recargos nocturnos, que en pleno año 2025 los colombianos tengan que luchar para que las personas menstruantes tengan en este caso acceso a una posible incapacidad por los ciclos menstruantes completamente dolorosos, o en el peor de los casos que se pague el 100% de un recargo dominical o de un festivo. Pero eso no los escandaliza, pues porque durante años han estado acostumbrados a un pueblo precarizado y sobre todo esclavizado.
El presidente Gustavo Petro en este momento se encuentra en Barranquilla. Invitadísimos a que vayan, vean sus redes sociales, a que vean además también la transmisión y por supuesto el cubrimiento que está haciendo RTBC, y en donde deja más que claro el presidente, el gobierno nacional, pero más que todo los colombianos, que la consulta popular está más viva que nunca, que el cabildo abierto convocado por el presidente Gustavo Petro deja completamente callados a los de la oposición, principalmente a Vicky Dávila, que decía que supuestamente en Barranquilla no querían al presidente Gustavo Petro, que supuestamente el presidente Gustavo Petro no quería a los barranquilleros. Pero observen ustedes esta fotografía. Esta es una de las tantas fotografías que se han publicado porque definitivamente estos colombianos, no solamente los barranquilleros, sino en todo el país, están demostrando quiénes son los que realmente tienen el poder. Y no son esos 49 congresistas que decidieron hundir la consulta popular, que después salieron aplaudiendo, felices, abrazándose, porque ellos son privilegiados. Ganan más de 48 millones de pesos, próximamente más de 52 millones de pesos. Y pues ellos que se van a preocupar por un recargo nocturno, ¿no? Que se van a preocupar porque madres comunitarias, periodistas, campesinos no tengan acceso a un contrato laboral digno. Eso no les va a preocupar, pues porque ellos han vivido del privilegio siempre. Vean lo que dice el presidente Gustavo Petro, que se acabó la consulta popular. Mamola, ahora es que empieza lo bueno. Del pueblo trabajador no se burla nadie. Así está el pueblo barranquillero. En la propia tierra del presidente del Senado, en este caso Efraín Cepeda, empieza la gran movilización general del pueblo colombiano por sus derechos. Es lo que dice ahí el presidente Gustavo Petro. Cosas que han mencionado y que han hablado muy poco a través de los medios tradicionales de comunicación, porque los medios le hacen más eco a personas como esta. A personas como José Manuel Restrepo, otro que pertenece a la oposición, que fue ministro en el gobierno de Iván Duque y que durante todos estos días, durante estas últimas semanas, ha hablado sobre la consulta popular, pero no realmente como un mecanismo de participación ciudadana, sino que hablan de la consulta popular como que supuestamente esto es populismo, como que el presidente quiere hacer campaña, como que supuestamente se va a utilizar el dinero público para la campaña del año 2026 del presidente. O sea, no tienen argumentos. Vean lo que dice Caracol. La consulta popular se convierte en populismo financiado por contribuyentes para campaña política. Eso fue lo que dijo el exministro José Manuel Restrepo, ministro que en su momento perteneció al gobierno de Iván Duque, y pues por supuesto él no iba a apoyar la consulta popular del gobierno del presidente Gustavo Petro. Pues ni él ni todos los privilegiados, ¿no? Porque evidentemente pues estas reformas los golpean a ellos, y ni tanto propiamente a ellos, sino por supuesto a esas empresas y privados que durante años los han financiado. Entonces, por supuesto, al llegar a cargos tan importantes como un ministerio, pues lo que quieren hacer es, en este caso, pagarles esos favores. La senadora María José Pizarro en su momento había hablado y había sido muy explícita respecto a esa polarización, pero sobre todo a esa estigmatización de la que está siendo víctima la consulta popular. La consulta popular les sirve única y exclusivamente cuando es usada por la derecha, porque luego de este video vamos a recordar cuando el Partido del Centro Democrático quería utilizar la consulta popular para que fueran los colombianos los que votaran en contra de las reformas sociales del presidente Gustavo Petro. La diferencia fue que no alcanzaron las firmas, los colombianos no les creyeron, y por supuesto esa consulta popular pues no fue fructífera. Antes de irnos para allá, quiero que ustedes escuchen a la senadora María José Pizarro para irnos inmediatamente a esa entrevista en donde la doctora Carolina Corcho deja en completo ridículo a Darcy Quinn, quien quiere desconocer la constitución política de nuestro país y los mecanismos de participación ciudadana. La señora Darcy Quinn supuestamente estudió periodismo, ¿no? Supuestamente es graduada de periodismo, pero en esa entrevista nos deja completamente claro que pues o le hicieron los trabajos o no sabe qué estudió o definitivamente la señora está en otro planeta. Observen esto. Dicen que la consulta popular es polarizante. ¿Por qué tiene que ser polarizante utilizar los instrumentos de la Constitución? A los políticos tradicionales y las élites les incomoda que el pueblo sea quien decida sobre sus derechos laborales. Lo cierto es que cuando el Congreso no cumple su labor de representación, es la gente quien debe decidir. Vean esto.
¿Cuánto cuestan un montón de congresistas que se niegan a sentarse en sus sillas siquiera para que tengan para que se conforme un quórum y podamos iniciar las discusiones sobre los asuntos que son nodales? Entonces, si el Congreso no cumple con su labor de representación, vuelvo y repito, le toca a la gente participar. Y el mecanismo que establece la Constitución para la participación, uno de ellos es la consulta. ¿Por qué? Uno de ellos, porque también hay que dejar completamente claro que el cabildo abierto es otro mecanismo de participación ciudadana, ¿no? Ese mecanismo de participación que en este momento está siendo efectivo en Barranquilla y que los medios tradicionales de comunicación también han querido estigmatizar, de que supuestamente iba a haber vandalismo, de que los comerciantes habían tenido que poner rejas, mallas, madera, mejor dicho, que es que se habían tenido prácticamente que blindar, según los medios tradicionales de comunicación. El pueblo decida y ejerza con sus propios pies su opinión, su participación, que pueda decidir sobre su destino, tiene que ser polarizante. Yo la verdad no lo entiendo. ¿Cómo es posible que a nosotros nos interpele, nos genere incomodidad que la gente decida sobre los asuntos laborales, que son la realidad cotidiana de todos los colombianos y colombianas en este país? ¿Por qué tiene que ser polarizante? Es como si le dijéramos a la gente, el voto incomoda. Resulta que votar, que es una herramienta constitucional, que es elegir a los congresistas, elegir a los concejales, a los ediles, al presidente de la República, ejercer ese que es un mecanismo de participación ciudadana, pues que es polarizante. Entonces nos incomoda la Constitución muy seguramente cuando se les propone a los ciudadanos de este país que votaron todos y se les dice que no, que por favor posterguemos la decisión hasta después de 2026 porque a los políticos nos incomoda que se le consulte a la gente. No. Yo en eso sí me opongo radicalmente. Nosotros tenemos que lidiar con los asuntos que son políticos y tendremos que dar las discusiones en el debate público, con consulta o sin consulta. Y si le incomoda a alguien, es a las élites y es a los políticos. Y entonces tendremos que lidiar con nuestra incomodidad. Pero a la gente no se le pueden postergar los derechos. Llevamos ¿cuántos años postergando derechos? Por lo menos desde 1991, postergando los derechos de la gente. Y yo creo que la gente tiene derecho a que sus derechos sean una realidad. Los derechos de la gente definitivamente deben ser escuchados. Pero pues como les decía yo a ustedes hace un momento, resulta que la oposición, el Partido del Centro Democrático, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y todos esos que pertenecen a este partido, uno de los que más tiene investigados, condenados, corrupción, etcétera, etcétera, pues en su momento no consideraban la consulta popular como populista. En su momento la consulta popular para ellos sí era un mecanismo democrático. Solamente que no alcanzaron a conseguir las firmas. Los colombianos no les creen, no les creyeron y por eso no alcanzaron a conseguir todas las firmas. Este artículo es de este año. 13 de marzo de 2025 y observen esto, así fue el fracasado intento del Centro Democrático de frenar las reformas de Petro a través de una consulta popular. No consiguió las firmas. La recolección de firmas liderada por el uribismo no alcanzó el mínimo requerido para presentar la consulta contra las reformas del gobierno de Colombia. En ese momento sí no les parecía que la consulta popular era populista, ¿no? Allí ustedes pueden ver a las personas que pertenecen al Partido del Centro Democrático muy felices allí. Se puede observar a Paloma Valencia con una hoja en su mano, en donde esta hoja pues era una de la Registraduría Nacional y en donde allí tenían que consolidar las firmas para esa consulta popular que querían llevar a cabo supuestamente para frenar las reformas del presidente Gustavo Petro. Pero para ese momento la consulta popular no era populista. La consulta popular para ese momento era completamente democrática, ¿no? Como lo que menciona aquí la señora Darcy Quinn. Yo quiero que le prestemos por favor mucha atención a esta entrevista. Esta entrevista reciente la concedió la exministra de Salud, la doctora Carolina Corcho, allí a la FM. Y vamos a empezar escuchando las preguntas completamente tendenciosas y sacadas de contexto de William Calderón. Él hace parte también de la FM y allí escucharemos por supuesto las preguntas completamente desinformadoras de Darcy Quinn. Observen esto. Exministra, tal vez la crítica más fuerte que se le hace a esta nueva consulta es que las preguntas nuevas que ha planteado el gobierno nacional pues ya están recogidas en otras normas. Si estaban recogidas en otras normas, ¿se justifica meternos en una consulta? No están recogidas en otras normas, porque ciertamente estas 4 preguntas están en los contenidos de la reforma a la salud que insisten en obstruir y bloquear en la Comisión Séptima sin ningún argumento válido. Por ejemplo,
que las EPS, hoy denunciadas por presunto saqueo de 13.2 billones de pesos, con aperturas de investigación por la Contraloría General de la República de 11.3 billones de pesos, que esas EPS no manejen la plata y que el dinero se le gire directamente a las clínicas y hospitales que hoy tienen deuda. Doctora Corcho, pero si están recogidas en la reforma a la salud que aún está viva en el Congreso. Reforma a la salud que ya han hundido en reiteradas oportunidades. ¿Qué le hace pensar o creer a William Calderón, allí supuesto periodista de la FM, que los congresistas van a aprobar la reforma a la salud? Si no aprobaron la reforma laboral, si no aprobaron la reforma a la salud inicialmente, si tienen en este momento demandada la reforma pensional ante la Corte Constitucional, que prácticamente está ya a puertas de que esta reforma se caiga en nuestro país. ¿Qué le hace pensar que supuestamente los congresistas van a aprobar la reforma a la salud? ¿Para qué meternos en una consulta? ¿Para qué meternos en una consulta? Pues porque la reforma a la salud no ha sido aprobada. Y por supuesto no va a ser aprobada. Lo de la reforma laboral claramente fue una jugada maestra completamente por parte de Angélica Lozano. Vamos a esperar a ver con qué sale esta nueva reforma laboral, porque muchas personas, incluso las que hacían presencia allí en esa audiencia pública de la reforma laboral, denunciaban que primero, muchos no fueron escuchados y que segundo, esta reforma laboral pretende beneficiar a los empresarios, a las grandes empresas. El gobierno tiene derecho y asiste además existir en otra vía institucional y constitucional, dado el bloqueo de la Comisión Septis. Es que mira, es increíble, la reforma a la salud lleva más de 60 audiencias públicas, mesas técnicas, discusiones. Yo me atrevo a decir que no hay reforma que haya sido más discutida en la historia reciente de este país. E insisten en la Comisión Séptima en dilatar para que los tiempos no se cumplan y nuevamente bloquear un instrumento de solución a una crisis que lleva más de una década, donde hay unos problemas serísimos de corrupción. Insisto, la Contraloría General de la República abrió una investigación por el de 2 billones, que se ha silenciado en este país de recursos públicos. La reforma de la salud tiene instrumentos anticorrupción para que no continúe el desangre de la salud, y por supuesto que el gobierno tiene que insistir por todas las vías para solucionar el problema de la salud. Doctora Corcho, coincidimos en que el sistema de salud se ha deteriorado enormemente en este último tiempo. ¿Usted no se siente un poco culpable de ese deterioro? ¿Cómo me vas a sentir culpable si fuimos directamente nosotros quienes presentamos las soluciones y las concertamos en el Congreso de la República? Es que fíjese que en el año 2008 la Corte Constitucional emitió la sentencia T760 reconociendo ya una crisis del sistema de salud. Corte Constitucional 2008. Claro, año 2014, función de advertencia de la Contraloría General de la República advirtiendo el sistema se está quebrando. Nos posicionamos y presentamos una solución. Sí, y ha bloqueado el Senado de la República la solución al problema. Pero doctora Corcho, partimos de la base de que sí se ha deteriorado muchísimo el sistema, y si usted dice que no se siente culpable de lo que está ocurriendo con el sistema, ¿será que es que el ministro Jaramillo, el actual ministro de Salud, no lo está haciendo bien? Es que el sistema de salud está en una crisis estructural hace años que solo puede resolver el Congreso de la República. Le voy a poner un ejemplo a la ciudadanía que me escucha. Usted tiene un diagnóstico de cáncer. El diagnóstico se lo hace en el 2008, se lo repite en el 2014. El tratamiento es la quimioterapia, no es la acetaminofén. El tratamiento es una reforma estructural porque la crisis es estructural, pero resulta que usted no le dan la quimioterapia, sino que le dan el acetaminofén. La solución al problema pasa por el Congreso de la República, por eso es una irresponsabilidad de marca mayor que la Comisión Séptima del Senado insista en bloquear y obstruir la solución para un problema identificado, reconocido, cuya solución y tratamiento ya fue concertado y que aún así, por mezquindad y quizás por un odio político al presidente Gustavo Petro, insista en obstruir la solución y el tratamiento de cáncer. Claro, y que aún así los mismos periodistas descarados quieran seguir culpando al presidente Gustavo Petro de la crisis en la salud, cuando esto lleva décadas. La salud la empeoraron los de derecha. La salud la convirtieron en un negocio los de la oposición cuando estuvieron gobernando, y frente a eso sí no salían los medios tradicionales escandalizados a exigirle cuentas a los de la derecha. Pero se ha agravado la crisis financiera, se ha agravado la atención a los pacientes, se ha agravado la distribución de los medicamentos, todo. Es decir, estamos viendo el chuchuchú que advirtió el presidente Petro. Es que si tienes un cáncer y no te dan el tratamiento, y el tratamiento es la reforma, por supuesto que se agrava. Recibimos un sistema de salud donde las EPS tenían deudas superiores a 25 billones de pesos, donde hemos demostrado que están facturándole al Estado un traslado de una persona en ambulancia
15.000 veces en un año, sobreprecios de procedimientos a 20.000%, que eso es lo que resuelve la reforma. Giran por este país en promedio 100 billones de pesos sin sistemas de auditoría. La reforma propone doble sistema de auditoría. No hay un sistema preventivo donde la gente le detecte la enfermedad de manera temprana para que no se agrave. Eso no existe en Colombia. Si a ese cáncer no se le aplica el tratamiento, por supuesto que por el solo paso del tiempo se va a agravar. Y esa es la irresponsabilidad de la Comisión Séptima del Senado. Total. Candidata presidencial, porque la vi ayer en una foto, ya Atentos, por favor, a esta desfachatez de Darcy Quinn. hablando de consulta al lado de María José Pizarro y de Gustavo Bolívar. Esa es parte de la molestia, yo creo que del país, y es cómo están usando la salud y cómo están usando esta consulta como plataforma para una campaña política. Y es claro, porque miren ustedes, ayer ya reunidos pensando en la campaña política del 26. ¿Qué tiene de malo que se estén reuniendo los diferentes partidos que apoyan al gobierno del presidente Gustavo Petro, los congresistas que están del lado del gobierno del presidente, para visualizar lo que viene de cara al año 2026? ¿Qué tiene de malo? Si eso ya lo viene haciendo el Partido del Centro Democrático hace mucho tiempo. Vicky Dávila también hace bastante tiempo. Otros precandidatos presidenciales también hace bastante tiempo han realizado sus reuniones y demás, pues para ver lo que viene de cara a las elecciones del año 2026. Entonces, ¿por qué estigmatizar única y exclusivamente a las personas del gobierno nacional? Pensando es en usar una consulta para hacer política y para que todos ustedes puedan hacer política con el tema de la salud y con el tema de los derechos laborales. Quien está utilizando la salud para la política es la oposición, pero haciendo daño, porque vuelvo e insisto, obstruir las soluciones a la salud, obstruir la posibilidad de que los trabajadores tengan derechos que teníamos en Colombia antes y que perdimos además porque ellos mismos los quitaron, como las horas extras, los recargos nocturnos. Eso es hacer un uso político y mezquino de la salud y del trabajo de los colombianos. ¿Qué les cuesta tener la sensatez de aceptar que es justo que un trabajador le paguen sus recargos nocturnos? Pero ustedes también están haciendo campaña con eso, doctora Corcho. Pero es que no fuimos nosotros quienes hemos negado y obstruido. Nosotros nos sentamos. No, pero ustedes están haciendo campaña populista sobre unas cosas que no tienen realmente un asidero, que no tienen una sostenibilidad en el tiempo y que solamente son unos discursos populistas para ganar votos. Eso es lo que está sintiendo la gente. ¿Cuál gente? ¿Cuál gente está sintiendo si al inicio de este video vimos una fotografía de Barranquilla? Una de las regiones en donde dicen que supuestamente el presidente Gustavo Petro no tiene entrada, que no lo quieren, que no lo esperan, que supuestamente perdió las calles. Pero es esa gente la que está exigiendo consulta popular. ¿De qué populismo habla la señora Darcy Quinn? Si tú crees que la constitución política es populista, pues tenemos ya serios problemas, digamos, de comprensión del orden legal y constitucional de este país. Las consultas populares son mecanismos institucionales y constitucionales a los cuales inclusive la oposición iba a apelar. Recuerden, hace más de un año el Centro Democrático, en cabeza de su superintendente de salud, anunció unas consultas populares contra las reformas y el gobierno respetó esa iniciativa porque tiene todo el derecho a la oposición a apelar a la constitución política para hacer marchas donde en ningún momento se les ha sacado los ojos a los jóvenes cuando la oposición marchó y se les respetaron todos los mecanismos. En este caso, la constitución política permite que se convoquen consultas populares por el mecanismo de la recolección de firmas ciudadanas o por la presentación del gobierno nacional. Si para ti es populismo el Estado Social y Democrático de Derecho, entonces eso ya es un concepto, digamos, bastante discutible y distorsionado de lo que es la Constitución colombiana. Tremenda respuesta de la doctora Carolina Corcho a Darcy Quinn, la supuesta periodista mejor informada de todo nuestro país, porque así se hace llamar a través de la FM. Queda completamente claro que estos supuestos periodistas lo único que buscan es beneficiar a la oposición, además de seguir haciendo eco de esos discursos mentirosos y llenos de odio por parte de la derecha, en donde dicen que supuestamente la consulta popular es un mecanismo populista, cuando se les olvida que esto está consagrado en la Constitución política de nuestro país. Está consagrado en la Constitución. Es decir, no es un mecanismo cualquiera, no es que en este caso pues se lo haya inventado el gobierno, sacar a los colombianos a las urnas, no, este ya es un mecanismo completamente democrático. ¿Qué tal parece que a pesar de que la señora Darcy Quinn dice que supuestamente es periodista, pues no lo tiene claro o no lo quiere entender o no lo vio en la universidad de la cual se graduó? A todos, como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Por favor, no olviden compartir,
suscribirse, dejar su like, no olviden también dejar sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes de esa intervención de la doctora Carolina Corcho? Muchos dicen que es presidenciable, posible candidata presidencial de cara a las elecciones del año 2026. Esperaremos a ver qué depara el próximo año, porque definitivamente estamos viendo que los medios tradicionales pues le van a hacer también campaña dura y pura a los de la oposición y la derecha. Así que a todos muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Nos vemos y como siempre nos escuchamos en otro video aquí a través de Al Punto. Chao a todos.